Hola, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Ahora hablaremos acerca del boom latinoamericano. Realmente este no es un movimiento literario como tal, más bien es un momento importante dentro de la literatura de Latinoamérica, porque, bueno, si se fijan, la palabra boom representa como una explosión, un momento donde algo que estaba contenido pues se libera. Y en este caso, el boom latinoamericano justamente nos habla de un momento en que la literatura latinoamericana se vuelve importante. Y esto ocurre allá por la década entre los 60 y los 70, por 1965 más o menos, cuando justamente ese escritor que tenemos por acá, que se conoce como Mario Vargas Llosa, escribe su obra de La ciudad y los perros. Y esa obra de él es premiada en uno de los certámenes de literatura que existen, y esa premiación lo llega a ser conocido internacionalmente, su obra es leída, y eso a su vez ayuda a otros escritores latinoamericanos a empezar a participar de ese momento importante en la literatura latinoamericana conocida como el boom latinoamericano, y que justamente ese momento del boom latinoamericano coincide con otro movimiento que vimos en un video anterior acerca del realismo mágico, que surge entre la década de los 60 y los 70. Justamente en ese momento vamos a ver que en el realismo mágico se mezclan algunos elementos que hemos mencionado como fantásticos y maravillosos, y que tienen que ver con la propia idiosincrasia latinoamericana. Recuérdense que nosotros, los latinoamericanos, tenemos muchas creencias que nos diferencian de los europeos. Por ejemplo, para nosotros, una papalota, que es una mariposa nocturna, representa que una persona cercana o muy querida para algunas personas puede fallecer. Eso es algo que es propio de nuestra realidad y que se diferencia pues de la cultura europea, y que de cierta manera, cuando los escritores comienzan a mezclar los elementos de la tecnología con las supersticiones, las leyendas y los mitos latinoamericanos, empiezan a crear esta realidad diferente, que es una realidad mágica. No porque esté hablando de fantasía, sino que muchas veces, muchas de las cosas en las que nosotros creemos tienen ese mismo carácter, tienen esa característica esencial. O sea, no es que parta de una imaginación total, sino que muchos de esos relatos ahí están presentes y son parte de nuestra propia cultura. Y entonces estos escritores, como ya hablábamos de Alejo Carpentier, el primero en utilizar este término como realismo mágico, empieza a plantear en sus obras esta parte de la realidad nuestra, ¿sí? Unidos a Juan Rulfo, que hablábamos, que decíamos que él, en el caso de Pedro Páramo, pues nos cuenta una realidad que tiene que ver con algo muy cultural latinoamericano, que es el hecho de que cuando una persona muere, siempre se le rinden cultos, principalmente para guiar a su alma hacia el otro mundo, y que con eso nosotros buscamos que su alma pues descanse en paz. Entonces Juan Rulfo en Pedro Páramo justamente nos presenta eso, que es una parte de nuestra realidad. En el caso de Gabriel García Márquez, en sus obras recolecta historias propias de su propia infancia y las va agregando en sus diferentes libros, o bueno, mezclándolos con parte de la realidad mágica que se vive en toda Latinoamérica. Miguel Ángel Asturias, como ya decíamos, él mezcla elementos propios de la realidad que tiene que ver con la discriminación y con los sistemas autoritarismos de gobierno, y los presenta dentro de esa realidad que nosotros podemos entender en El Señor Presidente, en el caso de la obra de Miguel Ángel Asturias. Mario Vargas Llosa, ya veíamos que gracias a él pues sus obras se conocieron, y justamente este momento hizo de que muchos personajes importantes de la historia política y literaria de otros países tuvieran contacto con estas obras, y estas obras se pudieran empezar a crear en masas y llegaran hacia muchas perspectivas, hacia muchas personas diferentes. Vamos a ver que el realismo mágico como tal presenta una descripción detallada de la realidad latinoamericana, va a generar esa sensación de irrealidad y va a mezclar lo cotidiano, pero de una manera un poco exagerada.
Dentro de las innovaciones que tiene esta forma literaria, vamos a ver que tiene una perspectiva múltiple porque las historias no son contadas por una sola persona, sino que van a tener perspectivas diferentes y las historias van a ir rotando de acuerdo a los personajes que se van a ir pues mencionando. Por ejemplo, esta técnica de la perspectiva múltiple es una que hace algún tiempo veíamos como la caja china, en la cual cada uno o diferentes personajes van contando su propia versión de lo que entendieron de la realidad. Otra innovación tiene que ver con el manejo de los personajes y el ambiente, porque ahora en este caso de estas obras de realismo mágico, las realidades no son las que se encuentran fuera del entorno, sino que las que parten desde las ideas o de los pensamientos de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver que una persona puede pensar que un lugar se encuentra maldito o tiene una maldición, pero solo parte de sus propias ideas, de sus propios pensamientos. Entonces, por eso decimos que hablando del manejo de los personajes, estos personajes van a presentar justamente esta innovación. En cuanto al tiempo, sabemos de que los tiempos pueden presentarse de manera anacrónica, es decir, sin tener un orden establecido, si estamos en el presente, el pasado y el futuro, o van a ser de tipo cíclico, como lo podemos encontrar en la obra de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que justamente inicia con una escena que se convierte en un flash forward o un adelanto de algo que pasará más adelante en la historia y que resulta algo muy cíclico porque la teoría o la idea que se maneja en 100 años de soledad es que la vida es un ciclo y así como inicia, así también va a finalizar. Como decíamos, en este caso, esta parte que vamos a entender como la novela moderna presenta estas nuevas características que van a hacer que para el público se vuelva algo mágico y por lo tanto algo que puede resultar muy atractivo para el momento de lectura. Resumiendo, el boom latinoamericano no fue un movimiento, sino que fue un momento que se desarrolló entre la década de los 60 y los 70, donde las obras producidas en América Latina se convirtieron en un éxito a nivel internacional. Espero que el contenido les haya quedado claro. Recuerden siempre hacer sus anotaciones, formular sus preguntas para que en una próxima ocasión estas puedan ser resueltas. Gracias por su atención.